Ok. Ok. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy día y muy bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien y es un placer compartir con todos ustedes este nuevo espacio webinar FEC que hemos titulado Tributos en la creación de un holding familiar. Esto lo hacemos esta vez en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos y tenemos el honor de que nos acompañe su director, don Fernando Barraza, a quien saludamos. También nos acompaña doña Claudia Gajardo, jefa de la Oficina de Análisis de Elusión. Por parte de FEC nos acompaña su presidente, don Andrés Vial, y don Cristian Blanch, abogado tributarista, asesor de FEC en esta materia. Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Infante, soy gerente general de Familia Empresarios de Chile, y desde FEC nos enfocamos en conectar y potenciar a la familia empresaria que desean fortalecer su estrategia de trascender a través de las nuevas generaciones. Las exposiciones que hoy se harán reflejan muy claramente este propósito de FEC, dado que la institucionalización de la familia empresaria es uno de los pilares de su sobrevivencia en el tiempo. Y el tema que hoy nos convoca es uno muy importante para esta familia. Dejaremos a nuestros invitados que puedan exponer en detalle esta materia que ha sido trabajada por ambas instituciones, FEC y el servicio, donde nos une una alianza estratégica de mutua colaboración. Y lo que se presentará ahora es en gran medida otro de los frutos de esta alianza. Para los presentes que tengan alguna pregunta en el transcurso de las charlas, les pido que las hagan usando el chat de esta plataforma y las iremos anotando y al final de las exposiciones de Claudia y Cristian las iremos entregando a ellos para que las respondan. Como saben, en nuestra página web www.fecchile.cl tenemos todos nuestros eventos, noticias y publicaciones que vamos haciendo y tendremos también un espacio especial para charlas grabadas como esta que quedará para que pueda ser revisada en forma diferida. Todo esto se hace con el ánimo de apoyar a las empresas empresarias y por supuesto estamos muy interesados de contar con muchas más familias empresarias entre nuestros socios. Aprovecho esta oportunidad para recordarles de la creación de los círculos FEC, que se inician este mes de octubre y que consiste en una mentoría entre pares. En grupos pequeños, los empresarios pueden compartir experiencia y problemas, tanto familiares como empresariales, encontrando la solución con la ayuda del resto. Para empezar, lo dejo con don Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos, quien les dirigirá unas palabras de saludo y el propósito del Servicio de Impuestos Internos en el ámbito de la familia empresaria. Don Fernando, por favor, tiene la palabra. Ahí sí. Ahí sí. Bien, en primer lugar, saludar a todos los asistentes, especialmente agradecer la invitación de Andrés, del presidente, de Rodrigo, su gerente general, y de todos quienes están participando. Veo que hay 53 personas conectadas y subiendo, 54 ahora, ¿no? En fin, saludo también a Cristian, que junto con Claudia van a ser los flamantes expositores. Escucharemos con mucha atención sus exposiciones, y también a Carolina Sarabia, nuestra subdirectora de fiscalización, que está también presente. Y por supuesto a Isaías Cataneo, que es quien de parte nuestra ha llevado esta relación que ya cumple más de 4 años desde que firmamos el acuerdo de colaboración tributaria con familias empresarias de Chile, y que ha sido una relación bastante fructífera. Hemos venido realizando una serie de actividades en conjunto, y bueno, y esta es una de ellas, donde es el reflejo del trabajo colaborativo que hemos venido desarrollando, y que se ha basado principalmente en educación tributaria mediante este tipo de charlas, establecer contactos para necesidades tributarias de las familias empresarias de Chile en su conjunto, y donde lo más relevante es ir abordando brechas, ¿verdad?, de conocimiento, de cumplimiento, de tal forma de que en conjunto vayamos mejorando cada vez más el cumplimiento tributario de los asociados a las familias empresarias. Sabemos que los contribuyentes, en especial las familias empresarias, quieren cumplir con sus obligaciones tributarias, y lo relevante es que le podamos facilitar y ayudar en todo lo que corresponda para efectos de que no
tengan o presenten brechas de cumplimiento. Particularmente, lo de hoy es el análisis de un oficio que corresponde a la primera consulta que realizó formalmente las familias empresarias de Chile en el contexto de nuestro acuerdo de colaboración tributaria. Es una consulta no vinculante asociada a las normas antielusivas y por eso la relevancia, donde el eje central es el traspaso de riquezas entre generaciones y es muy importante, pensamos, ¿verdad?, que dejar claro cómo se debe realizar para efectos de cumplir con todas las obligaciones tributarias que se derivan. Y por lo tanto, entonces, me parece muy relevante el poder escuchar a nuestros expositores para que puedan graficarnos con mucho mayor claridad cuáles son los hechos que hay que tener siempre presentes en esta situación, ¿no? Y bueno, y por supuesto que estaremos encantados de responder las consultas que surjan de esta presentación. Y los invito finalmente a que sigamos estableciendo a través de esta vía y de este instrumento el seguir aclarando dudas que puedan tener los asociados para efectos de poder mejorar y tener más claro cómo eventualmente, muchas veces sin quererlo, evitar cualquier contingencia tributaria, nada más que por desconocimiento. Así que me parece que tal vez lo más relevante de esta relación que ya venimos construyendo hace 4 años tiene que ver con precisamente mejorar la información y la relación para efectos de evitar contingencias que nadie desea y que sabemos muy bien que ustedes mejor que nadie quieren evitar y cumplir. Así que muchas gracias. Y bueno, nos seguiremos acompañando durante el resto de la sesión. Gracias. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias por esto. Y bueno, ahora los dejo con don Andrés Vial, presidente de FEC, que también dirigirá unas palabras. Andrés, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy día. Y por supuesto agradecer a Fernando Barraza por la deferencia que ha tenido con nosotros, poder destinar parte de su tiempo, y yo sé que está siempre bien ocupado, para poder participar en este webinar. Estamos, la verdad, muy contentos por varias cosas. Primero, que llevamos más de 4 años y medio, porque la verdad que este acuerdo lo firmamos el 6 de enero del año 2017. Así que ya va pasando el tiempo y no nos damos ni cuenta, como ya tenemos más de 4 años y medio, ya vamos para cumplir los 5. Este oficio ordinario, que es de fecha 3 de agosto de este año, es el número 1971, para nosotros la verdad que es un hito. Es un hito muy relevante porque, si bien Cristian Blanch después se va a encargar de hacer todo lo que es la cronología y cómo nace esto, yo voy a ser un poquito más breve y no tan profundo. Pero a raíz de las inquietudes de los empresarios familiares que querían reorganizarse en holding familiares, tuvimos varias reuniones con Impuestos Internos y finalmente hicimos una pregunta formal, escrita, y que tuviera la deferencia de poderla responder a través de este oficio. De todas las cosas que vamos a ver, yo creo que todas muy importantes, que son, entiendo yo, bastante aclarativas y beneficiosas, hay una que yo quiero destacar hoy día. Y quiero destacar que tanto en la pregunta de FEC como en la respuesta del servicio, el tema de protocolo familiar aparece, y aparece como algo relevante. No es lo mismo una familia que no tenga este protocolo a una que sí lo tenga, porque este protocolo lo que está mostrando es la intención de la familia de perdurar en el tiempo y de pasar, por supuesto, como decían antes ahí bien Fernando, el tema de riquezas que están en unas manos y que van a pasar a la sucesión y a los hijos, y por lo tanto ojalá a los nietos. Cuando alguien tiene un protocolo familiar, está demostrando que hay ese interés. No es lo mismo una reorganización con holding que tenga protocolo a una que sí lo tenga. Entonces, se reconoce en forma importante para nosotros en este oficio el tema del protocolo familiar, porque cuando la familia hace este protocolo, que tiene, por supuesto, y como ustedes deben saber, una serie de características, una de los objetivos de fondo más relevantes es que la familia se organice en el sentido operativo, funcional, por supuesto tributario también, para seguir adelante. Pero, y solo para terminar, y siguiendo también las palabras de Fernando, nosotros en Familias Empresarias de Chile siempre vamos a estar del lado del cumplimiento. Por lo tanto, este tema de las brechas entre los cuales
nos encontramos de repente los empresarios que por el desconocimiento estamos haciendo un menor tributo. La idea es que Impuestos Internos nos está acompañando para podernos mostrar cómo es la forma adecuada, certera y completa para no dejar de pagar lo que corresponde. Ahora, no hay que pagar de más, pero tampoco de menos. Así que agradezco a todos los que están acá, espero que disfruten este webinar que hemos preparado en conjunto con el servicio y que por supuesto los expositores acá nos van a clarificar. Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, ahora a continuación ya los dejo con Cristian Blanch, que va a exponer las perspectivas desde la familia empresaria y de la importancia de esta materia. Les recuerdo, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, que la anote usando el chat y ahí las vamos a ir después recogiendo para hacerlas después cuando venga el espacio de preguntas. Así que, Cristian, por favor, adelante. Tiene ahí sus minutos para poder explicar con detalle. Comentar. Gracias, Rodrigo. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto, hay que eso. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Y sin más, lo primero que nosotros debemos señalar es que el interés de parte de los contribuyentes y de los contribuyentes empresas familiares es la seguridad jurídica. Más que dejar de pagar impuestos, o nosotros queremos cumplir con los impuestos que correspondan. Ese es el principio y lo que nos interesa. Y la seguridad jurídica es un derecho del contribuyente. Producto de la modificación de la ley del año pasado, la ley 21.210, se incorporó un artículo, un número 13, artículo 8 bis, y que dice que tener certeza de que los efectos tributarios, su acto o contrato son aquellos previstos por la ley, que es el principio de legalidad, sin perjuicio de la facultad de fiscalización del servicio impuesto interno. En segundo lugar, la misma norma señala que el servicio deberá publicar, transparentar sus interpretaciones contenidas en oficio para soluciones circulares, salvo que la ley establezca que algunas de estas instrucciones puedan ser privadas. Asimismo, establece que debe llevar el servicio un registro actualizado de criterios interpretativos emitidos por el director regional o el director nacional, ¿no es cierto? Y a su vez agrega la misma norma, yo estoy transcribiendo la norma, que además debe tener publicación también de las interpretaciones que hace de la ley tributaria los tribunales de justicia. Y esto se traduce en el fondo en lo que se llama, ¿no es cierto?, los rulings, o la facultad que tiene el contribuyente como un derecho de él de poder consultarle a la autoridad cuál es la interpretación de la norma tributaria. Aquí en Chile, el ruling es gratuito. Uno no le paga el servicio de impuesto interno por hacer estas gestiones. En otras legislaciones sí se paga, o hoy día está regulado en la ley, en el artículo 26 bis, y tiene un procedimiento incluso con un tema de silencio positivo administrativo. Ahora, detrás del tema de la seguridad jurídica, se ha planteado que la norma general antielusiva, que se incorporó en el año 2015 por la ley 20.780, de alguna manera creaba un problema, ¿no es cierto?, de falta de seguridad jurídica. Y aquí hubo dos posiciones. Una, que esta norma general antielusiva lo que hace es confirmar el principio de legalidad, y otros que eventualmente se podría generar una analogía. Más que entrar al detalle, simplemente decir que esto es un problema de interpretación. Entonces, para entrar derechamente ahora, en la consulta está vinculada con una norma especial antielusiva que está contenida en el artículo 64 del Código Tributario, y que inhibe al Servicio de Impuesto Interno de poder tasar una operación cuando los aportes que se hacen a una compañía, ¿no es cierto?, tengan una legítima razón de negocio. La reorganización empresarial que hace un aporte a una holding tenga una legítima razón de negocio y subsista la empresa aportante. Si bien la ley exige otros requisitos, yo me voy a referir exclusivamente a estos dos, que son los que generan algún tipo de problemática. Entonces, para poder cumplir un dueño de una empresa familiar y aportar esto a la holding, lo que necesita hacer para poder acogerse a este beneficio de que no tasa el servicio de impuesto interno es formar una empresa unipersonal. Si él como persona natural hace el aporte a costo tributario, le van a tasar. Entonces la ley lo obliga, le exige hoy día a pasar por una empresa unipersonal y en definitiva
ahí podría tener la posibilidad, en la medida que pueda acreditar que hay una legítima razón de negocios. Y por esta razón es que se hace la empresa unipersonal. Es una obligación legal. ¿Cuál es el problema? El problema que hemos detectado es que la Corte Suprema, en un caso en el año 2018 de la familia Calderón, hay una empresa unipersonal y esta empresa unipersonal hace un aporte a la holding y ese aporte posteriormente es objetado por impuesto interno porque estima que no hay una legítima razón de negocio. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupó a nosotros de esta interpretación judicial? Era que la Corte señaló que los aportes fueron efectuados para intentar satisfacer intereses personales familiares y los propios de los socios, sin atender los intereses de la sociedad receptora. La sociedad receptora es una sociedad de inversiones y ella vive con acciones y derechos sociales, por lo tanto, recibir acciones y derechos sociales a nosotros nos parece, en principio, que es cumplir con su objeto social. Pero más allá de eso, lo que nos interesa es que las razones familiares de las empresas familiares hayan sido consideradas como algo no vinculado con el negocio. ¿Por qué? Porque en la empresa familiar el negocio y la familia van unidos. Ahora, a su vez, algunos contribuyentes, algunos asociados nos han dicho que han tenido problemas en algunas direcciones regionales a propósito de esta interpretación y eso generó, digamos, la inquietud de hacerle la consulta al servicio. ¿Qué es lo que solicitamos? Nosotros nos fundamentamos en las circulares de Servicio de Impuestos Internos que datan del año 96 y la circular 45 del año 2001, que señalan que para que una reorganización empresarial tenga una legítima razón de negocio, esta va a existir cuando el motivo o causa es evitar el pago de impuestos. Y obviamente en una reorganización empresarial el motivo causa no es evitar el pago del impuesto, sino permitir que la empresa familiar subsista en el tiempo. Evidentemente, al no hacer el aporte de valor comercial, yo postergo la tributación, pero la tributación la voy a postergar hasta el momento que le venda un tercero, no cuando reorganice mis negocios dentro de la familia para permitir que esto se ordene y permita la subsistencia de la compañía. Y por eso se solicitó el pronunciamiento para que el servicio actualice sus instrucciones dando como ejemplo la legítima razón de negocio o como legítima razón de negocio la preparación de la asociación mediante la creación de la sociedad holding. ¿Cuáles son las razones de negocio, en nuestro juicio, que justifican la existencia de una holding? En primer lugar, que organiza los recursos del grupo familiar en un RUT facilitando la sucesión. Normalmente, en la vida de la empresa familiar hay tres etapas. La primera etapa es el socio fundador, el fundador, que normalmente es el único dueño de la empresa. Después viene la sociedad hermano y después viene el consorcio primo. A medida que va creciendo la familia se hace más complejo. Por lo tanto, yo no puedo permitir que hereden mis hijos todas las empresas familiares donde yo participo. Ellos heredan la holding, que es dueña de todas las empresas familiares. Y de esa manera tenemos una voluntad común y puedo aglutinar a la familia en una sola voluntad, porque si tengo 6 herederos y cada uno de ellos opina algo con el gerente general en la empresa operativa y va a la empresa y empieza a hablar con los ejecutivos, se me desordena el naipe. Tengo que incorporarlos en una unidad común que es la holding. Y esa holding decide con ciertos parámetros y se enfrenta a los terceros. Evitar afectar las empresas operativas con las desavenencias familiares. Claro, muere una persona y si yo soy dueño de la empresa familiar directo de la sociedad operativa, automáticamente tengo un problema de modificación de estatuto de esa empresa familiar que me afecta bancariamente, me afecta desde el punto de vista de negocio, me afecta desde el punto de vista de los trabajadores. En cambio, si es la holding, la empresa familiar sigue siendo dueña holding y no hay ningún problema. Lo mismo sucede con las separaciones. Hay una separación y después me demandan y en esa demanda me embargan los derechos de la empresa operativa. Aquí me van a embargar los derechos de la holding y pelearé el tema, pero no desprendo a la empresa operativa. Lo mismo el caso de los fallecimientos, en una sucesión sucede exactamente lo mismo. También permite otorgar la primera opción de compra a favor de la holding, porque normalmente en la empresa familiar se establece la posibilidad de que entren y salgan dentro de la familia. La primera opción de compra está siempre en la familia, son sociedades cerradas o familiares. Y lo que nosotros recomendamos es que más que compra o compre aquel familiar que tiene más recursos, que la compra la haga la misma holding, de tal manera que de esa manera la holding es la que tiene la capacidad de crédito y la holding es la que compra la participación de aquel que se retira y a prorrata el resto de la familia crece y evitamos que se concentre en una sola familia la propiedad. También
ayuda a diversificar el riesgo patrimonial. Este es el caso típico que la persona tiene algunas deudas o tiene algunos avales o tiene compromisos financieros o tiene garantías personales que ha otorgado para la continuidad del negocio familiar y posteriormente, si yo lo aporto la holding es la que va a hacer estos aportes, la que se va a endeudar, la que va a ser dueña y liberamos el compromiso financiero de la persona natural. Pues bien, estos fueron los antecedentes que presentamos en la solicitud y el oficio 1971. Lo primero que ya se resaltó por el director fue que este es un oficio no vinculante, porque es un oficio de carácter general, orientador para el grupo de afiliados de las empresas familiares. Y está al amparo del acuerdo de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos. En segundo lugar, podemos señalar que la consulta comprende 4 etapas. Esto es lo que se denomina en la doctrina la Step Transaction, ¿ya? La primera etapa era la asignación por parte de la persona natural a la empresa unipersonal. Como yo les dije, el socio dueño de la empresa tiene que asignar a la empresa unipersonal para posteriormente asignarlo a la holding sin transacción, porque es uno de los requisitos. En segundo lugar, la empresa unipersonal aporta a la holding a costo tributario. En tercer lugar, se hace el término de giro de la empresa unipersonal. Y en cuarto lugar, la persona natural, el fundador, dona o deja en testamento, ¿no es cierto?, estas participaciones familiares de la holding para que después los herederos puedan tomar parte en una holding que tiene establecido la forma como se va a administrar, la forma como se van a resolver los conflictos, la forma como se van a distribuir las utilidades, y no hay duda, entre antes haga esto el fundador, mucho mejor. Si el fundador fallece teniendo participación directa en la empresa familiar, los problemas son enormes. ¿Cuál fue la respuesta al Servicio de Impuesto Interno? Bueno, la respuesta al Servicio de Impuesto Interno nosotros la separamos en 2 vías. Una, en relación con la norma especial antilusiva, que es la legítima razón de negocios. El servicio, en primer lugar, señala que ellos tienen que mirar el conjunto de las operaciones y no la operación en forma aislada. Y no obstante a esto, hacen un análisis de la operación aislada y señalan que la asignación que se hace a costo tributario a la empresa unipersonal es lo que se denomina economía de opción, y no habría mayor problema mirado aisladamente, sin considerar las demás partes de la operación. Estamos mirándola en forma aislada. En segundo lugar, en el caso de aporte a la empresa unipersonal, a la holding, el servicio ha dicho que no puede calificar la legítima razón de negocio con los antecedentes que hemos expuesto porque requiere un caso concreto. Y como esto es una operación no vinculante, tienen que analizar los casos en cada parte en particular. Y respecto al término giro de la empresa unipersonal y de la donación, no hay problemas de interpretación y ahí básicamente el servicio establece las consecuencias legales de estas operaciones. Ahora, también el servicio señala que no puede pronunciarse respecto a la tasación, ya que también hay que analizar las circunstancias de hecho en cada caso concreto. Sin embargo, y esto es lo interesante del oficio, da luces respecto a los aspectos que podrían considerar para justificar el traspaso a las nuevas generaciones como una legítima razón de negocio. Y establece, por ejemplo, el involucramiento efectivo de esas nuevas generaciones en la toma de decisiones. Estamos hablando de la administración. La idoneidad profesional y técnica con giro de negocios familiares, que es lo que se llama la profesionalización, la preparación, que esos familiares, los sucesores, participen en actividades en FEC, en la EF y las demás empresas familiares o asociaciones de empresas familiares que hoy día existen para prepararse. La capacidad de hacer un mayor aporte y participación profesional. El interés de poder profesionalizarse y capacitarse, ya capacitarse como accionista o capacitarse como directivo de la empresa familiar. En un segundo aspecto, el Servicio de Impuesto Interno considera la operación en forma más general y dice que es pertinente considerar que para calificar la norma general antilusiva, que supone esta step transaction, miro el bosque, no miro los árboles, miro la operación desde arriba, la existencia de un protocolo familiar que busque preservar la armonía y la unidad familiar, por ejemplo, soluciones, formas de resolución de conflictos a través de mediaciones y arbitraje, y la conducción y el gobierno coordinado de las empresas, que es la administración, el directorio, el consejo familia,
¿no es cierto?, son aspectos a considerar. Esta es la primera vez que por lo menos yo tengo recuerdo que el Servicio de Impuesto Interno y se considera y se reconoce la importancia del protocolo familiar, y para nosotros como familias empresarias de Chile esto es muy, muy relevante. Y nos gustaría que ojalá tuviera una consagración legislativa y no solamente de interpretación o por instrucción administrativa. Finalmente concluye el servicio que si la empresa unipersonal no ejerce actividades, luego la asignación de la empresa familiar podría ser susceptible de revisión en sede de elusión. Por lo tanto, también nos da una orientación en que no basta con formar la empresa unipersonal, sino esta empresa unipersonal tiene que subsistir en el tiempo y nos da certeza jurídica, nos da mayor claridad jurídica respecto a estas operaciones que se hacen normalmente y que nosotros recomendamos en las empresas familiares. Ahora, finalmente, y para ir concluyendo en esto, la norma especial antielusiva del artículo 64 del Código Tributario, en ella las relaciones de índole familiar, señala el servicio, no necesariamente impiden calificar la concurrencia de una legítima razón de negocio. Yo creo que esto es un avance. Ahora, nos hubiese gustado que fuera en forma positiva y no en forma negativa, pero ya es una cuestión de gusto, pero por lo menos hay un reconocimiento que el hecho de que sea una empresa familiar no significa nada a favor ni en contra. porque las razones que decía la Corte Suprema, que las razones familiares o personales no tienen nada que ver con los negocios, es algo que es inexplicable en una empresa familiar, porque la empresa familiar es el negocio y la familia y van de la mano. Y además agrega que el conjunto o serie de actos, que es la step transaction, permiten revisar la elusión por abuso de las formas jurídicas, para lo cual se deberán revisar los efectos económicos y o jurídicos relevantes aplicables que sean distintos a los meramente tributarios. Aquí claramente lo que hace la autoridad administrativa es entender que si bien aisladamente las operaciones no sucede nada, incluso la asignación en el precio universal es economía de opción, si yo miro la transacción en su conjunto, esto podría dar origen a un abuso de la forma jurídica. Porque cuando pide de que hayan efectos jurídicos económicos relevantes, se refiere al abuso de la forma jurídica como norma de ilusión y no a la simulación. Porque claramente reconoce que aquí no existe simulación, sino abuso de la forma jurídica, y cuando hay abuso de la forma jurídica es un problema de interpretación que tendrá que ver en cada caso concreto según los argumentos y dados que puedan dar las personas que soliciten esta consulta en particular para ello. Esta es la gran consulta que va a abrir camino a que los contribuyentes la puedan solicitar en este mismo sentido. Y nuestras conclusiones, en primer lugar, que las orientaciones dadas por el oficio 1971 constituyen un avance en el reconocimiento del protocolo familiar como un elemento esencial para la supervivencia de la empresa familiar. Les debo decir que en España se subsidian los protocolos familiares por la importancia que tienen. El Estado subsidia los protocolos familiares y aquí ni siquiera lo tenemos considerado en la ley. Aquí y en España también se inscriben los protocolos familiares y una vez escritos son oponibles a terceros. Aquí nosotros no lo podemos inscribir, solamente lo podemos incorporar en los estatutos, pero no hay un registro de protocolos familiares como en otras legislaciones, pero esperamos que esto se logre con el tiempo. En segundo lugar, como conclusión de Familias Empresarias de Chile también, que invitamos a la autoridad a trabajar en una circular sobre el tratamiento tributario de la empresa familiar, porque este es un oficio, es un gran oficio a nuestro juicio, pero es la primera piedra. Quizás podríamos pensar en un tiempo más en trabajar otros temas vinculados con la empresa familiar y sacar una instrucción de carácter general, no un oficio, una circular que regule la empresa familiar. Y finalmente, celebramos, ¿no es cierto?, este acuerdo de colaboración que, como han dicho, ya lleva más de 4 años. Entiendo que fue el primer acuerdo de colaboración que suscribió el Servicio de Impuesto Interno con una empresa, con una entidad, en este caso, con o sin fines de lucro. Nosotros entiendo que fue, me corregirá el servicio si no es así, pero entiendo que fue el primer acuerdo de colaboración porque FEC Chile siempre ha estado con el cumplimiento tributario, siempre ha estado con que tenga certeza las empresas familiares de que pueden ellas subsistir en el tiempo y seguir pagando sus impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian.
Bueno, si puedes dejar de compartir eso, por favor. Bueno, ahora nos voy a dejar con Claudia Gajardo, del Servicio de Impuesto Interno, para que nos haga ella su presentación. Está eso. Estás muteada, Claudia. Ahí sí. Ya, bueno, primero que todo agradecerles por la invitación. Me tocó a mí exponer un poco no solo el oficio, sino que el mecanismo de consulta. Como bien señala Cristian, este oficio se originó en una consulta 26 bis, ¿no es cierto?, que para los que no la conocen aún, son consultas que se pueden hacer al servicio en materia de elusión. Desde la ley 21.210, ¿no es cierto?, no solo se puede preguntar por elusión en base a los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario, que es lo que se conoce como NGA, sino que también se pueden plantear una serie de consultas, ¿no es cierto?, asociadas a normas especiales antielusión, que se llaman, que si bien no están definidas en la ley, sí están definidas en la circular 65 del servicio, donde se menciona el artículo 64 del Código Tributario. Ahora, la consulta efectuada por FEC, como bien señaló Cristian, es una consulta no vinculante. Así como es una consulta genérica, también la respuesta es genérica. Si cualquiera de los aquí presentes quisieran tener digamos, 100% de certeza jurídica, la vía es consultar a través del 26 bis, pero a través de una consulta vinculante. ¿Cuál es la gracia que tiene? Que vincula el servicio, por eso se llama así, vincula el servicio en una fiscalización posterior, en que alguien quiera revisar el aporte o el conjunto de operaciones que vamos a ver, el contribuyente podría, ¿no es cierto?, hacer valer este oficio, esta consulta, y es eso lo que tiene que primar. Así que la invitación, en caso de que se quiera tener más certeza jurídica en este tema, es hacer la consulta de manera vinculante. Por cierto que sin ser la consulta vinculante una fiscalización, probablemente les vamos a requerir muchos más antecedentes que en una consulta genérica como la que vamos a revisar hoy día. Probablemente vamos a pedir balances, informes de valoración de las acciones que se están aportando, también haríamos verificaciones de hecho respecto de las actividades del empresario individual antes y después del aporte. En fin, hay una serie de cuestiones que se analizan porque la elusión, no hay una receta para esto. O sea, este oficio, como muy bien señala Cristian, da algunas luces de cómo ve el servicio, digamos, el esquema que ustedes nos presentaron, pero no es una receta, porque es en el caso a caso donde en el análisis caso a caso donde el contribuyente puede obtener esa certeza jurídica al 100%. Dicho eso, bueno, y comentar un poquito que el mecanismo de las consultas tanto no vinculantes como vinculantes implican un análisis de todas las áreas de negocio del servicio. Como ustedes saben, existe acá un comité que asesora al director en estas materias, conformado por la Subdirección Jurídica de Fiscalización Normativas, así que este oficio, si bien nace, ¿no es cierto?, en su elaboración desde la Subdirección de Fiscalización, es una opinión transversal en la asesoría que debe dar este comité al director. Dicho lo anterior, partir señalándoles que hay algunos antecedentes de contexto que ya adelantó algunos Cristian. Nosotros desde el año 2019 incorporamos en nuestro catálogo de esquemas tributarios el caso 27, que es un caso bien similar al que ustedes están planteando, caso de un líder familiar, empresario individual que aporta derechos sociales o acciones a una sociedad conformada por su familia. Bueno, los antecedentes ya son conocidos, es similar a lo que señala Cristian.
es un contribuyente persona natural que es dueño de derechos de derechos sociales y acciones en diversas sociedades, que a la vez son dueñas, en este caso, ¿no es cierto?, que nosotros vimos de un activo subyacente de alto valor comercial. Este contribuyente, persona natural, inicia actividades como empresario individual. Luego el empresario individual, ¿no es cierto?, aporta valor tributario en las acciones y derechos de una sociedad compuesta por sus hijos, pasando a ser socio de esta sociedad, la que a su vez adquiere participación en las sociedades dueñas del activo subyacente de alto valor. Por lo cual los hijos, ¿no es cierto?, se hacen indirectamente dueños del patrimonio del líder familiar. En este caso, ya en el año 2019, el servicio venía señalando, ¿no es cierto?, a propósito de esta figura incorporada en el catálogo, que desde el punto de vista de una eventual fiscalización, el foco de la fiscalización va a estar dado por verificar las relaciones existentes entre los aportantes y los socios de la sociedad receptores de inversión, y también indagar, ¿no es cierto?, en el objeto perseguido con el aporte. Esto es, si busca impulsar el desarrollo del giro social, satisfaciendo intereses sociales, o si, por el contrario, solo busca satisfacer intereses personales o familiares. Como bien señala Cristian, bueno, el catálogo en general se construye a partir de casos, ¿no es cierto?, que son levantados desde las direcciones regionales, así que efectivamente, digamos, la duda respecto a esta figura nace de los equipos de fiscalización, pero también, como muy bien señaló Cristian, existe un fallo de la Corte Suprema, que es este Calderón Cojo Nester con Servicio de Impuestos Internos, Dirección de Grandes Contribuyentes del año 2018. Aquí la Corte Suprema, en este caso, resuelve rechazar un recurso de casación en el fondo deducido por la contribuyente. En el recurso, la contribuyente denuncia, entre otras infracciones, son varios, denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 64, inciso 5 del Código Tributario, al aplicar, señala falsamente el concepto de legítima razón de negocios, vulnerando los derechos de su parte. Ahora, si bien la Corte Suprema rechaza el recurso por ser insuficiente de acuerdo al artículo 767 del CPC, que regula, ¿no es cierto?, los requisitos de la casación en el fondo, la Corte de Apelaciones en esta causa ya se había pronunciado confirmando el fallo de primera instancia en el que señala, y cito textual, sus dichos no se corresponden con legítimas razones de negocios, pues los aportes fueron efectuados para intentar satisfacer intereses personales, familiares y los propios de los socios, sin atender a los intereses de la sociedad receptora, ni tampoco al desarrollo de su giro social. Así que, tomando en cuenta, como les digo, algunas situaciones levantadas desde las direcciones regionales, y también este fallo de la Corte Suprema del año 2018, nosotros incorporamos este caso en el catálogo en el 2019. Respecto de la consulta efectuada por FEC, como ya adelanté, se trata de una consulta efectuada en términos generales, o sea, una consulta no vinculante, y la respuesta a este tipo de consultas no son vinculantes para el servicio. Lo que hace el servicio en este caso es establecer también criterios generales en relación a la consulta efectuada. En la consulta, como señala bien Cristian, se solicita un pronunciamiento que confirme que el aporte de derechos sociales o acciones a una sociedad holding familiar cumple con los requisitos del inciso 5 del artículo 64 del Código Tributario y que dicha operación no califica como elusiva. Ahora, una vez que empezamos a ver la consulta efectuada, nos dimos cuenta que la reorganización consultada excede el mero aporte de participaciones sociales a la sociedad holding y estaría conformada por un conjunto de serie de actos que la contemplan. Este conjunto de serie de actos es, primero, que los fundadores de la empresa familiar personas naturales inician actividades de primera categoría, ¿no es cierto?, asignando al desarrollo de esa actividad acciones y derechos representativos de sus participaciones directas en las empresas operativas familiares. Por otro lado, los empresarios individuales luego aportan a valor tributario estas acciones y derechos sociales a una sociedad holding familiar. Luego, los empresarios individuales presentan términos de giro, radicándose valor tributario en el patrimonio de la persona natural del fundador de la empresa familiar, la participación que el empresario individual mantenía en la sociedad holding, y finalmente, ¿no es cierto?, los fundadores de la empresa familiar personas naturales donan la participación en la sociedad holding a las nuevas generaciones. Ahora, ¿por qué es tan importante efectuar este análisis del conjunto y no tan solo del aporte?
porque dentro de las restricciones a la aplicación de la NGA, ¿no es cierto?, aplica el principio de especialidad. ¿Qué es lo que dice el 4 bis? Dice, en los casos en que resulta aplicable una norma especial para evitar la elusión, las consecuencias jurídicas que deriven de los actos detectados se regirán por dicha disposición especial y no por los artículos 4 bis siguientes del Código Tributario. Por lo tanto, en el caso particular, como el esquema presentado, digamos, excede el aporte, se puede, o sea, el análisis que se hace, digamos, es desde el punto de vista de la NGA. O sea, el análisis que hace el servicio en este caso no puede enfocarse solo en el aporte, porque hay que mirar los otros 3 pasos que el contribuyente, ¿no es cierto?, que en este caso FEC señaló en su consulta. En el caso particular, como ya les adelanté, dado que la reorganización que se consulta excede el aporte, y por lo tanto excede este aporte que se hace, ¿no es cierto?, a esa sociedad holding familiar de la participación en estas sociedades en el contexto del inciso quinto del 64, corresponde determinar bajo la NGA, o sea, aplicaría a la NGA un caso real, si aquellos casos o conjunto de actos cumplen con los objetivos declarados por el contribuyente y si estos obedecen a razones jurídicas y económicas que van más allá de lo relevante. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto, digamos, de a pasar por el SEASO, el principio de especialidad? Es que nos permite a nosotros, servicio, preguntarle al contribuyente las razones económicas o jurídicas que tuvo más allá de las tributarias para poder reestructurarse de la manera que lo está presentando aquí. Así que quería aclarar eso porque en este caso el análisis, digamos, es un análisis de NGA. Ahora, volviendo un poco a los pasos de esta reorganización, yo diría que en al menos 2 partes del oficio nosotros hacemos hincapié aquí a un tema que es el inicio de actividades de primera categoría como empresario individual, que ese es la primera etapa de esta reorganización. En esta parte señalamos textual, dice, es parte del legítimo derecho de opción que tienen los contribuyentes el organizar sus actividades o negocios de la forma que la autonomía de la libertad lo permita. Sin perjuicio de lo anterior, el servicio podrá revisar si los efectos económicos o jurídicos del acto o negocio o conjunto de actos son relevantes frente a los tributarios, para evitar, en definitiva, que la iniciación de actividades como empresario individual se utilice con fines elusivos. El inicio de actividades como empresario individual supone, ¿no es cierto?, el ejercicio de actividades económicas, industriales, digamos, económicas, comerciales, de todo tipo, que se van a prolongar en el tiempo, porque esa es la idea de esa institución. Y por eso hacia cuando ya nos acercamos a las conclusiones del oficio, volvemos sobre este mismo tema. Digamos, si uno pudiera decir cuál es la parte más importante de este oficio, yo les diría que el mensaje más importante es este, digamos, el no utilizar estas instituciones jurídicas tributarias, digamos, para fines que no son los que la institución en sí tiene. Así que ese es un primer tema y ese yo les diría que es como un mensaje del oficio, si se quiere ver, que se repite en varias partes del oficio, que para nosotros es importante como servicio relevar. Luego, como segundo paso de esta reestructuración, ¿no es cierto?, se señala que los empresarios individuales aportan a valor tributario las acciones y derechos sociales a una sociedad holding. Bueno, aquí en esta parte se repite, digamos, lo que hemos dicho en varios pronunciamientos del servicio, en el sentido de que no es posible calificar la existencia de una legítima razón de negocios a priori, siendo necesario analizar dichas circunstancias de hecho en la instancia de fiscalización correspondiente. Si en este caso particular la consulta hubiese sido una consulta vinculante, sí hay un pronunciamiento de la legítima razón de negocio. ¿Y por qué? Porque yo no podría decir que hay legítima razón de negocio y luego decir como conclusión, digamos, del análisis elusivo de que hay legítima razón de negocios por un lado, pero el esquema completo es elusivo, como que eso no conversa.
Entonces, en el caso de una consulta vinculante, a diferencia de lo que ocurre acá, y sin ser la consulta vinculante una fiscalización en tiempo real, el servicio, digamos, está obligado a pronunciarse respecto de la legítima razón de negocio y de si es o no elusiva la estructura completa que se está presentando. En este caso se deja así porque es una consulta no vinculante y porque el servicio no cuenta con los antecedentes que le permitan evaluar, digamos, esta circunstancia. Finalmente, luego de que se señala, ¿no es cierto?, de que los fundadores de la empresa familiar Personas Naturales inician actividades de primera, ¿no es cierto?, se señala, hacen el aporte, y acto seguido se hace el término de giro, ¿ya? Radicándose a valor tributario en el patrimonio de la persona natural del fundador de la empresa familiar la participación que el empresario individual mantenía en la sociedad holding. Y bueno, y finalmente se señala la salida que tiene esto, que es un tema de donación, y como dice bien Cristian, son cuestiones más del punto de vista nuestro de cumplimiento tributario, lo que ocurre después. Bueno, las conclusiones de este oficio, ¿no es cierto?, es que en la medida que la organización tenga por objeto traspasar el negocio familiar, que es distinto a adelantar herencias o a empezar a enajenar a título gratuito con la excusa, ¿no es cierto?, de incluir a los hijos en la empresa holding, como les digo, en la medida que esta organización tenga por objeto traspasar el negocio familiar a nuevas generaciones, podría no ser cuestionable, digamos, este traspaso, sí, pero ahí es donde se va a entrar a un análisis de las circunstancias en que se genere dicho traspaso. Y volvemos sobre lo mismo, porque esta es como la idea fuerza de este oficio. No es razonable para el servicio emplear una institución jurídica tributaria como es el inicio de actividades como empresario individual para fines distintos del desarrollo de actividades económicas de primera categoría, ¿ya? También en un análisis elusivo ya en el caso concreto, ¿no es cierto?, lo que va a hacer el servicio es verificar la existencia real de actividades económicas y comerciales llevadas a cabo por el empresario individual antes y después del aporte. Cuando hablamos de idoneidad profesional o técnica de las nuevas generaciones con el giro de los negocios familiares, no sé, pues es que, no sé, un niñito chico no podría ser el gerente general o el gerente de finanzas de estas empresas individuales. Lo estoy poniendo una cuestión súper burda, pero a eso se refiere la idoneidad profesional o técnica. Y en general, ¿no es cierto?, se va a evaluar la capacidad de las nuevas generaciones de hacer un mayor aporte y participación profesional en el mismo y que cause su inclusión. O sea, así como se definió en este oficio, que este tipo de cuestiones se pueden evaluar al momento de analizar este tipo de consultas. Bueno, las consultas que a nosotros nos llegan se analizan un montón de otras cuestiones. Como les digo, se analizan temas de valoración, se analizan cuestiones de hecho. También hemos revisado otros protocolos familiares a propósito de consultas también donde hay traspaso de bienes entre generaciones, digamos. Así que esto es solo a título meramente ejemplar, pero es importante, o sea, quisimos definir en el oficio esto como para también dar un poco de luces de lo que el servicio va a mirar. Finalmente, también se va a verificar, ¿no es cierto?, que la asignación de estos derechos sociales o acciones al empresario individual no se haga con el solo y exclusivo propósito de aportarlos a título de capital a una sociedad holding sin que el empresario individual ejerza efectivamente actividades económicas o comerciales. O sea, volvemos sobre el uso de la institución del inicio de actividades como empresario individual. Cuando se habla de fines elusivos, habla de que no se abuse de una institución para fines que no son el ejercicio de actividades económicas o comerciales de primera categoría. Bueno, yo creo que esos son los principales énfasis desde el punto de vista del análisis que se hizo tanto por la Subdirección de Fiscalización como por el Comité Antielusión que asesora al director en estas materias. Como les digo, este es un oficio de carácter general que no pretende ser un manual de PTT para hacer estas cosas. La certeza jurídica en un 100%, vuelvo a repetir, se alcanza solo con las consultas
vinculantes que se hagan al servicio, porque ahí estamos obligados a pronunciarnos sobre legítima razón de negocio y sobre elusión en este análisis que se hace del conjunto de actos. Así que en caso de dudas, yo súper disponibles a conversar las consultas que alguno de ustedes pretenda o quiera presentar. Podemos conversar, aclarar dudas, cuál es la mejor forma de hacerlo. Dejo aquí mis datos de contacto. Mi nombre es Claudia Gajardo, soy jefe de la Oficina de Análisis de Elusión, trabajo en la Subdirección de Fiscalización, mi correo electrónico está ahí. Y como les digo, la invitación es a usar este mecanismo y herramienta. Nosotros con distintos tipos de figuras hemos visto ya varios esquemas que nos presentan que tienen que ver con traspaso generacional, así que hemos ido ahí armando dentro de lo que es el comité ya una batería de argumentos para estos temas. Como ustedes saben, las consultas vinculantes, además, a partir de este año, el servicio las tiene que publicar. Así que a diferencia de años anteriores, nosotros ya tenemos cerca de 70 oficios, 26 bis, pero recién a partir de este año podemos empezar a publicar estas consultas vinculantes, pero también a través del catálogo también es la forma que nosotros tenemos de ir transparentando los criterios del servicio en esta materia. Así que eso por mi parte. Muchas gracias, Claudia. Bueno, antes de las consultas que probablemente te puedan hacer directamente, la idea es que ahora podamos tener algunas preguntas aquí del público. Le voy a pedir a Andrés que pueda ayudarme ahí a poder coordinar, a ser un poquito moderador aquí con las preguntas que pueda tener alguno de los asistentes, o Cristian, que sea que puedan estar aquí presentes. Así que, Andrés, por favor, no sé si alguno que tenga alguna pregunta, por favor, que la haga a través del chat, que está abierto. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, primero, Claudia, muchas gracias por tu exposición, y Cristian, realmente clarificador. Estamos muy contentos, en FEC, por esta situación de este oficio, porque de alguna manera abre un camino muy importante desde el punto de vista de indicaciones que las familias tienen que tener presentes. Yo quisiera preguntar, bueno, y yo me imagino que Cristian acá me puede ayudar bastante, que es el experto. Yo no soy experto tributario, ni mucho menos, y las pocas cosas que sé ha sido porque fui alumno de Cristian Blanch, así que mi gran profesor, espero que haya sido un alumno no aventajado, pero que haya puesto atención en todo lo que él me enseñó. Un tema que se viene acá por este tipo de situaciones: ¿qué pasa cuando tengamos en el futuro, después de este oficio, una situación donde hay una familia que tiene protocolo familiar y otra que no tiene protocolo familiar? ¿Cómo se va a abordar esta situación desde el punto de vista de impuestos internos, Claudia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el protocolo familiar, dentro de los análisis que se hacen de estos casos, por cierto que entrega luces de lo que se pretende hacer. Y es una guía en estas consultas. Por eso te digo, yo protocolo familiar he visto en esta consulta y en 2 o 3 consultas más. Y por cierto que al servicio ayuda, porque como digo, la elusión es un análisis que se hace caso a caso, así que yo veo más beneficios en eso que otra cosa, digamos. Veo beneficios en el protocolo familiar. Desde la perspectiva del servicio, ayuda en el análisis de este tipo de consultas si es que ustedes lo que buscan es certeza jurídica en las consultas que se hagan al servicio. Pero como digo, hay que analizar caso a caso, y los análisis que se hacen no se quedan solo en el protocolo familiar. Lógico, ¿Ya? lógico. Ahora, a raíz de esto mismo, se abre también un camino para las familias que estén en situaciones como esta, que Cristian la describía muy bien, y que hoy día, a lo mejor, tomando como base este oficio, pueden hacer su consulta, que sí sea vinculante, y poniendo sus propias realidades, de tal manera de que ustedes, como Servicio de Impuestos Internos, también los pueden guiar. Decir, mira, de esta manera que me lo estás planteando, a lo mejor se puede ir por este camino u otro, tratar de ayudarlos para que lo hagan bien y no se encuentren con un problema posterior. No sé cómo lo ves tú, Cristian, esta No te situación. escuchamos, Andrés. Andrés, te quedaste sin audio. Ahí sí. Ya. No Ahora sé sí si volviste. se alcanzó a escuchar lo que pregunté, lo pregunto de nuevo. No. No, Voy a por preguntarlo de favor. nuevo. Lo que estaba planteando a Claudia, pero también quería la ayuda de Cristian en esto, es qué va a pasar en el futuro cuando una familia tenga una situación y vaya
al servicio a hacer la pregunta, ya ahora vinculante, basándose en este oficio en parte y mostrando lo que quieren hacer, y tal vez ellos pueden tener algunos errores o que no vayan por el mejor camino, y que ustedes como impuestos internos también los puedan ir de alguna manera guiando y ayudando para que ellos puedan ejercer un mejor camino y por supuesto ir por el lado totalmente legal y que sea el válido, no sé, por eso quería pedir la ayuda a Cristian acá en el sentido que como él tiene muchas veces la información de familias que nos pueda también ayudar en este planteamiento. Claro, ahí lo que se hizo en la presentación fue justamente tratar de demostrar la importancia que tiene para la empresa familiar que las participaciones que pueden estar atomizadas en el consorcio de primos, porque insisto que cuando está en la etapa del fundador, cuando está recién en emprendimiento y resultando el negocio, lo único que se quiere en el fondo, más que hacer estructura, es que el negocio resulte, porque si no hay negocio no hay nada que traspasar. Después viene la sociedad hermano, que tiene una complejidad distinta, después viene el consorcio primo, y esa estructura requiere que, como está todo atomizado, la voluntad familiar esté en una sola persona jurídica. Y por eso nosotros planteamos es que el pater familia hace la asignación a la empresa unipersonal, y después la incorporación de los hijos no es por la vía de venta, porque la venta genera problemas de tasación, no es por la vía de hacer ventas a un valor inferior, como muchas veces sucede con simulaciones. Nosotros lo único que queremos hacer es simplemente que sea por la vía de la donación, si es que quiere anticipar parte de la propiedad pagando el impuesto correspondiente, o por la vía de la sucesión, incorporando esta holding familiar en el testamento, cosa que después los hijos no heredan casas, autos y participación en compañía, sino heredan la participación en una holding que tiene todo eso, vinculado obviamente con el negocio y de acuerdo a un estatuto previo, de acuerdo a un mecanismo de solución de conflictos, y eso es lo que nos parecía importante. Ahora, este tema de que nosotros comentamos de que para los efectos de la donación en forma previa se pone término giro a la empresa unipersonal, porque el único propósito que hubo al constituirla fue solamente poder acogerse a las normas 64, según lo que yo entendí de la explicación de Claudia, no es algo que esté desechado de antemano, porque sí es algo que van a tener que observar, pero que eventualmente, de acuerdo a los antecedentes que se presenten en el caso concreto, podría ser calificado como una norma, digamos, que no es elusiva. Y ahí está el trabajo de que el protocolo familiar es como el pie clave, lo fundamental, y después las consideraciones particulares se van a ir viendo en cada caso. Entonces yo lo que hago es llamar a las empresas familiares a no tener temor, digamos, de hacer la consulta y acoger, digamos, la buena disposición que tiene Claudia de poder recibirlo para dar certeza jurídica, porque detrás de la asociación lo que nosotros no queremos es tener problemas, queremos cumplir con nuestras obligaciones tributarias, lo que corresponda, y aquí no hay una enajenación un tercero, yo no voy a recibir dinero, simplemente estoy traspasando esto a la holding para que la holding tenga una estructura que me permita sobrevivir en el tiempo y generar, digamos, trabajo, generar impuestos y generar actividad económica para el país, que es lo que le preocupa a FEC. Bueno, yo creo, Cristian, de que tú tienes mucha razón y esta respuesta del servicio es un camino, al final, que antes no teníamos. Hoy día hay un pronunciamiento interesante, no vinculante, pero muy interesante, en el cual estas familias y sus respectivos asesores tributarios podrán basarse para hacer una pregunta mucho más acotada, mucho más en la línea que el servicio nos ha ido mostrando. Y yo, como Familias Empresarias de Chile, siento que hemos ganado con esta respuesta algo que es fantástico, que es el tema de validar lo que es el protocolo familiar, desde el punto de vista de que tú también mencionaste, que tal vez nos falta algo de legislación, que otros países están bastante más avanzados, y si bien nosotros como FEC hemos estado en el Congreso de la República un par de veces, en la Comisión de Hacienda, y mostrando lo que significa ser empresarios familiares, nos falta tal vez en nuestros legisladores una mayor proactividad
de poder llevar esto a la legislación, pensando en que lo interesante que es poder ayudar a las familias empresarias que permanezcan en el tiempo y que por supuesto paguen todos sus impuestos, y no solamente los impuestos que estamos hablando que pueden ser impuestos renta, sino que impuestos territoriales y otros, lo que significa en el empleo, en la generación de riqueza, y todo eso es bienestar para el país. Por lo tanto, yo creo, o sea, este es un primer paso, digamos, una institución del prestigio de impuestos internos que haya puesto en este oficio la importancia del protocolo. Espero yo que la sigan también otras reparticiones, y idealmente los legisladores haciendo eco de que con esto también ayudamos a las familias empresarias de todos los tamaños, de los más pequeños, digamos, y microempresas hasta la empresa grande, de tal manera de que podamos apoyarlos en su permanencia en el tiempo. No sé, Claudia, si quieres ir haciéndonos tal vez un resumen. No, yo solo para cerrar, bueno, el contacto ustedes lo tienen con el servicio a través de Isaías, que hace un súper buen trabajo, que es el contacto que tenemos con usted. Pero más allá de eso, desde el punto de vista de mi área, de mi tema, que son estas consultas de elusión, ustedes aquí en la oficina los que consulten, digamos, van a tener todo el acompañamiento que necesiten, porque en el fondo, bueno, nosotros trabajamos con borradores de contratos, trabajamos con informe de valoración. Mira, la gracia que tiene eso es que es como, sin ser una fiscalización previa, es una revisión previa, y es lo que más les puede dar certeza jurídica. Porque como les digo, en una consulta vinculante el servicio está obligado a pronunciarse respecto de cada una de las consultas que ustedes hagan. Así que terminar nomás diciendo que esa es la vía. No hemos tenido, que yo sepa, contribuyentes descontentos con las consultas vinculantes, así que invitarlos a seguir ese camino, digamos, si quieren certeza jurídica. Muchas gracias por toda tu ayuda, colaboración, Claudia, y bueno, Isaías, por supuesto, que ha estado muy cercano a FEC desde hace tanto tiempo. Bueno, para qué decir, Fernando Barraza, que fue el que firmó este acuerdo junto conmigo, y que estamos muy contentos, esperamos que siga siendo fructífero, y por supuesto a Cristian Blanch, que nos ha ayudado también mucho en esto. No sé si Cristian quiere dar unas últimas palabras. No, simplemente yo quería reforzar un poco las conclusiones de mi presentación, en el sentido que sería interesante que en este camino de colaboración, que ya lleva más de 4 años, pudiéramos en algún minuto, ¿no es cierto?, tratar otros temas vinculados con empresas familiares, por ejemplo, los retiros en exceso del reparto de capital, que son cosas muy dadas en empresas familiares, y otros temas, y quizás tener la aspiración que en algún minuto podamos tener alguna circular de la empresa familiar, con su tratamiento especial y sus propias características. Eso lo podemos hacer a través de una encuesta en nuestros asociados, cuáles son los temas que les preocupa, y para tratar de ir, en el fondo, generando una mayor colaboración, porque hoy día el cumplimiento tributario es muy complejo, y hemos tenido constantes reformas tributarias, vamos a tener nuevas reformas tributarias. Por lo tanto, creo que este puente que tenemos con la autoridad es un excelente apoyo a los miembros de la asociación, Andrés. Eso. Muchas gracias, Cristian. Claudia, muchas gracias. Ya vamos a ver lo que nos planteó Cristian, así que si lo podemos ver con Isaías o contigo o con Fernando Barraza, y poder ir adelante, un bonito proyecto que podríamos sacar. Así que, bueno, le devuelvo el micrófono a Rodrigo, nuestro gerente general, para que nos vaya ya haciendo el cierre. Bueno, sí, muchas gracias. Y yo no sé si hay alguna pregunta aquí que manda Arnaldo. Yo no sé si Claudia lo quizás pudiera responder, pero dice, ¿qué puntos debe considerar el protocolo familiar para que el servicio lo considere dentro de su análisis, además de los puntos de la relación familia-empresa? ¿Hay algún aspecto especial que el protocolo deba considerar, aparte de la cosa? Igual no es competencia nuestra pronunciarnos sobre eso, yo solo les puedo transmitir lo que a mí me ha tocado ver, digamos. ¿Ya? En otros protocolos familiares que son del estilo del presentado por ustedes, y es donde se aborda todo, pues cómo van a entrar los hijos a este negocio. Sí. Mira, nosotros quisimos, por eso en el oficio, entre lo que pudimos, poner, digamos, capacitación, profesiones de los hijos y un montón de cosas, porque es lo que generalmente se trata en este tipo de cosas. Yo no soy experta en protocolos
familiares. He visto solo Lógico. los que por mi trabajo me ha tocado ver, pero van en la línea de lo que ustedes hacen, digamos. Y lo que yo digo es que, como esto no es una receta, hay que ver el caso a caso, lamentablemente es así. En De tema acuerdo. de ilusión y legítima razón de negocio no hay recetas, o si no sería sencillo, digamos. De acuerdo. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias Cristian, muchas gracias Andrés y bueno, a todos los participantes y obviamente a don Fernando. Muchas gracias por su participación y con todo este trabajo que estamos haciendo. Isaías, muchas gracias también por esta coordinación que estamos haciendo y obviamente vamos a seguir adelante. Tenemos ya un nuevo evento a principios de noviembre, los cuales vamos a estar avisando. Así que gracias a todos por su asistencia. Les recuerdo de nuestro sitio web www.fecchile.cl, donde ahí van a tener toda la información. Este video va a estar ahí también para que lo puedan revisar. Y también, por supuesto, si les recuerdo también el tema de los círculos empresariales FEC, que también ya lo estamos promoviendo, por si hay alguna de ustedes que necesita o que le interese participar. Yo creo que es una experiencia bastante interesante. Así que muchas gracias por su asistencia y estamos en contacto. Estaremos en una próxima oportunidad. Gracias. Buenas tardes.